Bienvenidos. Hoy vamos a abordar un tema que creo que es crucial para el liderazgo en la Iglesia y, bueno, especialmente pensando en Hispanoamérica. Efectivamente. Hablaremos de las prácticas, las tradiciones de la Iglesia primitiva, tal como las vemos en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y para guiarnos tenemos un análisis muy interesante del Ministerio de Reforma del Nuevo Testamento, ntrf.org, y también una conferencia de Steven Atkerson, que compartió la red de Casas de la Palabra allá en Concordia, Argentina. Un material muy bueno, la verdad. La idea es entender por qué mirar ese modelo apostólico sigue siendo, pues, relevante hoy, ¿no? Exacto. Esa es la pregunta clave. Bueno, vamos a meternos en harina. La idea central que plantean estas fuentes es que básicamente hay como dos formas de hacer iglesia. O sigues el camino que marcaron los apóstoles o, bueno, sigues otro camino. Simplificando, sí. Esa es la disyuntiva que proponen. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta. ¿El patrón del Nuevo Testamento es una norma a seguir sí o sí? ¿O es solo una descripción histórica que nos deja libertad para, digamos, innovar? Ahí está el kit de la cuestión. Pues empecemos por el principio. Una de las fuentes destaca que Pablo elogió a los corintios en 1 Corintios 11.2. Sí, ¿Y por qué? Pues justo por aferrarse a las tradiciones que él les había transmitido. Les dice algo así como, os alabo porque retenéis las instrucciones tal como os las entregué. exacto. Y esa palabra instrucciones o tradiciones es fundamental. En griego es paradosis. Ah, paradosis. Sí. Y es interesante, porque no es la misma palabra que didaqué, que suele traducirse como enseñanza o doctrina, como en Hechos 2.42, por ejemplo. Vale. Un erudito que citan en NTRF, Gordon Fee, sostiene que aquí, en 1 Corintios 11, paradosis se refiere más bien a... A las costumbres, a las prácticas concretas del culto, de la vida en común. Eso es, y además fíjate que usa el plural, tradiciones. Eso sugiere que Pablo no hablaba solo del tema puntual de cubrirse la cabeza en ese capítulo, sino de un conjunto de prácticas de la Iglesia. Encaja con todo el contexto de 1 Corintios 11 hasta el 14, que habla de la vida de la Iglesia. Entiendo. Entonces, la clave es que tradición, para Pablo, no era solo la creencia, sino las prácticas. Y dice que las retenían tal como Cazos se las entregó. Exacto. El documento de NTRF usa una imagen fuerte, dice casi como una fotocopia. Es una imagen potente, sí. Sugiere una expectativa de fidelidad alta, ¿verdad? Ya. Aunque, bueno, luego matizaremos, el enfoque parece estar en las prácticas fundamentales, con un propósito claro, no en copiar cada detallito cultural sin más. Pero la idea de seguir el modelo está ahí. Claro. J.L. Dack, un teólogo que citan, lo dice de una forma muy bonita, que deberíamos sentir placer en seguir las huellas de los apóstoles, prefiriendo sus caminos a los que nuestra sabiduría inferior, dice él, podría inventar. Tiene sentido esa reverencia. Pero aplicar un modelo tan antiguo, tan directamente, a algunos hoy les podría sonar un poco, no sé, rígido. Es una objeción muy comprensible, sí, y las fuentes lo abordan con un principio de diseño. La forma sigue a la función. Ah, eso es interesante. ¿Cómo funciona eso aquí? Pues la idea es que los apóstoles diseñaron la forma de la Iglesia, su estructura, sus prácticas, para cumplir su función, o sea, lo que la Iglesia debía ser y hacer. Vale. Por tanto, argumentan, si queremos cumplir esa misma función hoy, pues lo lógico es seguir la forma diseñada para ello. Ya veo. Es un argumento de coherencia. Exacto. Y distinguen esto muy bien de las tradiciones de hombres que Jesús criticó en Mateo 15. Aquellas iban contra los mandatos de Dios. Estas tradiciones apostólicas, en cambio, buscaban cumplir las enseñanzas de Jesús en la vida de la comunidad. Entendido. Si esa forma era tan importante para la función, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Esperaban los apóstoles que este modelo fuera universal? ¿O era algo solo para algunas iglesias? Pues los textos que analizan sugieren que sí, que había una expectativa de uniformidad en los principios esenciales. Por ejemplo. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:16, Pablo zanja una disputa diciendo: «Nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios». Apela a la práctica común. Ah, claro. Y lo mismo en 1 Corintios 14:33 y 34, sobre el orden en el culto, como en todas las iglesias de los santos. El argumento implícito es, si todos lo hacen de una manera y vosotros diferente, pues igual sois vosotros los que estáis equivocados, ¿no? Se apela a un patrón compartido, vamos. Eso es. Y Atkerson, en esa conferencia que mencionábamos de la red de Casas de la Palabra, profundiza en 1 Corintios 14:36.
¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Sí, es un versículo potente. Según él, el mensaje era claro. Corinto no tenía autoridad para inventarse su propia forma de hacer las cosas. No eran ni la fuente ni los únicos que habían recibido el Evangelio. Exacto. Y hay otros textos que refuerzan que los apóstoles no dejaban la estructura al azar. Tito 1:5 habla de poner en orden lo que quedaba por hacer en Creta. Cierto. Y en 1 Corintios 11:34 Pablo dice, lo demás lo pondré en orden cuando venga. Había un orden, un estándar, no era un cada uno como quiera. Ya. Y bueno, a lo largo de la historia ves figuras como Roger Williams, que menciona NTRF, que fundó la primera iglesia bautista en Norteamérica buscando precisamente eso, conformarse al patrón del Nuevo Testamento. O sea que no es una idea nueva. Para nada. Por eso Dack insistía tanto en distinguir el agua pura de manantial del Nuevo Testamento de las tradiciones posteriores, que él llamaba el agua túrbida. Vale, muy gráfico. Pongámonos prácticos ahora. Si hablamos de seguir un patrón, ¿cómo era esa iglesia primitiva según estas fuentes? Especialmente lo que expone Atkerson. ¿Qué diferencias clave notaríamos con muchas iglesias hoy en Hispanoamérica? Pues Atkerson destaca varias características muy claras. Primero, el lugar de reunión. ¿Dónde se reunían? Pues durante casi 300 años, lo normal era reunirse en casas particulares, no en edificios específicos, en templos. ¿En casas? Eso ya cambia mucho el ambiente, ¿no? Más íntimo, menos formal. Totalmente. Segundo, el tamaño. Eran grupos pequeños. Como de pequeños. Pues Atkerson sugiere que cabían en las casas de la época. Quizás como mucho 100, 120 personas en las casas más grandes, como el aposento alto. El modelo no era crecer una sola iglesia hasta ser enorme, sino multiplicar iglesias pequeñas, como una familia. ¡Qué interesante! Hoy a menudo se mide el éxito por cuántos cientos o miles van a un solo sitio. Este modelo suena casi contracultural. ¿Lo es, en cierto modo? ¿Significa que no importaba el crecimiento numérico? No, no es eso. Importaba, claro, pero el método era distinto. Plantar nuevas comunidades pequeñas, no hacer una sola cada vez más grande y quizá más impersonal. Se priorizaba la calidad de la comunidad, la participación. Entiendo. ¿Qué más? Tercero, la Santa Cena. Ah, ¿cómo era? Pues se celebraba semanalmente. Y no era algo simbólico y rápido como a menudo hoy. Era parte de una comida comunitaria real, el ágape, la fiesta de amor. ¿Una comida completa? Sí, con pan normal y vino normal. Y tenía un doble enfoque. Mirar atrás, recordar a Cristo, y mirar adelante, esperar el banquete celestial con Él. Uf, una comida juntos cada semana. Eso sí que crea comunidad de una forma muy tangible. Desde luego. Cuarto, las reuniones de culto en sí. ¿Eran como las nuestras? Pues Atkerson enfatizó que eran participativas. Muy participativas. Cada miembro era un jugador, dice él, no un espectador pasivo. ¿Cómo funcionaba eso? Cita 1 Corintios 14. Cuando os reunís, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación. Hágase todo para edificación. Se esperaba que todos contribuyeran con sus dones, guiados por el Espíritu. No era un espectáculo centrado en una o dos personas. Eso requiere una madurez y una preparación de todos, imagino. Sin duda. Y finalmente, quinto, el liderazgo. Un pastor principal. Pues el patrón constante que ven es una pluralidad de ancianos o pastores, no un solo líder decidiendo todo. Era un equipo que trabajaba con la congregación buscando el consenso. Atkerson incluso menciona que había votaciones, lo que indica participación de la comunidad. Vale, resumiendo la visión de Atkerson que nos transmiten las fuentes. Iglesia sencilla, en casas, pequeña, muy relacional, con una comida compartida central, muy participativa y con liderazgo compartido. Exacto. Son argumenta que este modelo tenía beneficios muy claros. Fomentaba relaciones profundas, permitía usar los dones de todos, facilitaba la madurez porque había más implicación, más ánimo mutuo. El tamaño pequeño era clave para esa dinámica de familia extendida. Bien, hemos visto que seguir este patrón parece lógico, fue elogiado por Pablo, había una expectativa de uniformidad, pero volvamos a la pregunta del millón. ¿Es un mandato? ¿Una obligación? Pues las fuentes argumentan que sí, que hay mandatos explícitos. 2 Tesalonicenses 2:15 es muy directo. Estad firmes y retened la doctrina, o mejor dicho, la paradosis, la tradición, que habéis aprendido. Estad firmes, retened. Suena imperativo, sí.
Lo es. Y de nuevo, usa el plural, tradiciones. Sugieren que aplica a todo el paquete de prácticas enseñadas por los apóstoles, incluida la forma de la Iglesia. O sea, no es una sugerencia amable, es una orden. Así lo interpretan ellos, sí. También mencionan 2 Tesalonicenses 3:6, que manda apartarse de los que no anden según la paradosis recibida. El contexto inmediato es la ética laboral, sí, pero ven el principio de seguir la tradición apostólica como algo general. Y hay más textos, ¿no? Sí, señalan Filipenses 4:9. Pablo conecta el hacer lo que vieron y oyeron en él, sus prácticas, su ejemplo, con la promesa de que el Dios de paz estará con vosotros. O sea, seguir el modelo apostólico está ligado a experimentar la paz de Dios. Sugieren esa conexión, sí, Mm. que incluye estas prácticas eclesiales. Y también se mencionan advertencias, consecuencias de desviarse. Sí, el material de NTRF cita figuras del siglo XX bastante influyentes como Watchman Nee, A.W. Tozer. Ellos advertían que ignorar estos patrones del Nuevo Testamento no es algo inocuo. Creían que podía frenar la salud de la Iglesia, su crecimiento real y llevar a problemas que se podrían evitar. No es que deje de ser iglesia, pero Pero que podría estar perdiéndose bendiciones o funcionando peor de lo que debería, como cojeando, digamos. entiendo. Así que el argumento de fondo que presentan es casi un cambio de perspectiva, ¿no? No es tenemos que hacerlo así, sino más bien ¿Por qué querríamos hacerlo de otra manera si este es el modelo inspirado? La carga de la prueba, dicen, recae en quien se desvía del patrón. poner la pregunta al revés. Exacto. Atkerson usa una analogía muy buena, la del coche con las ruedas desalineadas. A ver, El coche sigue siendo un coche, te lleva a los sitios, pero va desgastando los neumáticos antes de tiempo, ¿verdad? claro. Pues una iglesia que no sigue los patrones apostólicos, dice él, puede ser genuina, el espíritu puede obrar, claro que sí, pero es como ese coche desalineado. Se pierden bendiciones, se genera un desgaste innecesario en la gente, incluso se puede causar daño. Es una analogía potente, da que pensar. Pero seguro que muchos líderes en Hispanoamérica al oír esto pensarán, vale, pero suena increíblemente rígido. ¿No hay peligro de caer en el legalismo? ¿Tenemos que vestir túnicas y sandalias? Es una preocupación muy válida, y las fuentes la tratan directamente. Insisten en que no se trata de copiar ciegamente aspectos culturales neutros, como la ropa, ni eventos históricos únicos, como el comunalismo de Hechos 2. Entonces, ¿dónde está el foco? Construcción muerta del pasado. ¿Y cómo se mantiene el equilibrio entonces? ¿Cómo evitar que sea solo forma? La clave, señalan, es el Espíritu Santo. Atkerson usa la analogía de Jesús, los odres nuevos y el vino nuevo. Ah, sí. El vino nuevo es la vida en Cristo, la obra del Espíritu. Necesita un odre adecuado, que sería la estructura de la Iglesia diseñada por los apóstoles. Poner vino nuevo en odres viejos, en estructuras inadecuadas, puede reventarlos. Claro. Pero, y esto es crucial, un odre nuevo sin vino está vacío. La forma sin el poder y la presencia de Cristo es solo eso, forma vacía, legalismo puro y duro. Tienen que ir juntos, forma y contenido, odre y vino. Tiene mucho sentido. ¿Y hay margen? ¿Hay lugar para excepciones o es un modelo totalmente inflexible? NTRF menciona lo que llaman una cláusula de excepción. Se basan en el principio de Jesús sobre el sábado. El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Entiendo, el principio está por encima de la regla literal en ciertos casos. Eso es. Los patrones son para el bien de la Iglesia, no al revés. Podría haber situaciones excepcionales, temporales, que justificaran una desviación. Usan la analogía de Jesús de sacar al buey del hoyo en sábado. Vale, Pero la norma general, la aspiración, debería ser la adherencia, aplicando siempre sabiduría guiada por el Espíritu. No se trata ni de prohibir todo lo que no se menciona explícitamente, ni de inventar patrones donde la Biblia calla. todo esto, claro, plantea un desafío práctico enorme para los pastores, para los líderes, sobre todo en contextos donde las estructuras ya están muy asentadas y quizás son diferentes a este modelo. Si un líder se convence de esto, ¿qué puede hacer sin liarla, sin causar división? Es el punto más delicado, quizá, sí. El consejo que da NTRF es paciencia. Y humildad. Sí. Primero, estudiar mucho. Orar. No volverse un cínico ni un criticón. Luego, si decide hablar, hacerlo en privado, con respeto con el liderazgo que ya existe. Dialogar. Dialogar. Y no esperar un acuerdo inmediato, que quizá no llegue nunca.
Ser pacientes, trabajar con ellos en lo que se pueda, y si no, pues no ser causa de división, y confiar en que Dios es soberano sobre su iglesia. No hay recetas fáciles, la verdad. Ciertamente no. Bueno, entonces, recapitulando un poco, hemos visto argumentos de peso en estas fuentes, ¿no? Seguir las tradiciones apostólicas en la práctica de la Iglesia es lógico, forma y función, fue elogiado por Pablo, parece que era lo esperado, uniformidad, se presenta como un mandato y hasta se asocia con la bendición y la paz de Dios. Y está el argumento de la coherencia, que a mí me parece potente. ¿A qué te refieres? Pues que muchas iglesias evangélicas en Hispanoamérica ya siguen algunos patrones del Nuevo Testamento porque están ahí. Se reúnen el domingo, practican el bautismo del creyente, creen en la separación iglesia-estado. Sí, claro. Pues la pregunta que plantean NTRF y Atkerson es, si valoramos si seguimos estos patrones porque están en la Biblia, ¿por qué no ser coherentes y aplicar también otros patrones que están igual de claros allí, pero que a menudo hemos descuidado? ¿Y cuáles serían esos patrones frecuentemente descuidados que más resaltan estas fuentes? Pues mencionan específicamente, como hemos dicho, 4 o 5 cosas. La cena del Señor semanal como una comida comunitaria real. La comida, sí. Las reuniones de culto que sean de verdad participativas, donde todos los miembros usen sus dones para edificarse mutuamente. Que no sea un monólogo. Exacto. Un liderazgo plural, compartido de servicio que trabaje en consenso con la congregación. Y como base de todo esto, la estructura de iglesias intencionalmente más pequeñas de tamaño familiar que puedan reunirse en casas y así fomentar relaciones de verdad profundas. Queda claro. Son puntos que desde luego invitan a una reflexión profunda para cualquier líder. Sin duda. Pero siempre con esa advertencia final que las dos fuentes recalcan mucho. Todo esto, la forma, la estructura, las prácticas, sin Cristo como centro vital, sin el vino nuevo del Espíritu Santo, pues puede degenerar muy fácilmente en un legalismo vacío, en una cáscara hueca. Odres y vino. Odres y vino, forma y vida, inseparables. Pues con eso, dejamos una pregunta en el aire para la reflexión de los líderes eclesiásticos en Hispanoamérica que nos escuchan. Atkerson observaba que muchos pastores hoy eligen, a veces conscientemente, hacer iglesia de formas distintas, más creativas quizá, que se apartan de estos patrones. Considerando lo que hemos explorado hoy, basándonos en Entre F y la red de casas de la palabra, ¿qué presiones, internas, externas, culturales, podrían estar llevando a los líderes a desviarse de estos modelos del Nuevo Testamento, a veces sin darse cuenta? Y, sobre todo, ¿qué pasos prácticos, por pequeños que sean, podría dar un líder para empezar a reevaluar sus propias prácticas a la luz de este patrón bíblico? Una pregunta muy importante para meditar. Pues ahí la dejamos. Hasta la próxima.